Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de Derecho Mercantil 2. Vamos a dar inicio. Vamos a continuar proyectando nuestra pantalla para poder tener la lectura de nuestras diapositivas. Espero les haya ido muy bien en su tarea. Recordemos que es por medio de estas tareas que vamos acumulando nuestra zona respectiva. Así que vamos a iniciar con nuestra clase. Pues hoy nos encontramos ya en la última semana del semestre y vamos a culminar con los siguientes temas. La Universidad Rural de Guatemala les da la más cordial bienvenida al curso de Derecho Mercantil 2. Recordemos que nuestro curso se identifica con el código FG051. Actualmente nos encontramos en la semana 16 y el día de hoy continuaremos conociendo el tema de seguros. Solo que hoy entraremos a abordar lo que es el tema de seguro de automóviles y el seguro de personas y el reaseguro. Vamos a corregir un error aquí de mecanográfico. Y ya está. Entonces, les decía, ¿verdad? Que hoy vamos a seguir con el tema de los seguros. Vamos a conocer seguro de automóviles, seguro de personas y el reaseguro. Les saluda la licenciada Jacqueline Etelina Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy, ya en nuestra semana 16. Agradeciendo a Dios, ¿verdad? Un semestre bendecido, siempre con pros y contras, pero gracias a Dios ya vamos culminando el semestre. El objetivo de esta clase es que el estudiante mediante la plataforma virtual pues pueda adquirir conocimientos generalizados acerca del seguro de automóviles, seguro de personas y el reaseguro contemplados en el Código de Comercio. Así que vamos a iniciar. Y como se puede ver en pantalla, pues tenemos ahí una imagen, ¿verdad? Donde se puede simbolizar lo que es un seguro de automóviles, ¿verdad? Vemos unas manos protegiendo, hay un par de vehículos que han chocado. Así que iniciamos y dice del seguro de automóviles. Artículo 990. Recordemos que en el objetivo dijimos, ¿verdad? Adquirir ciertos conocimientos generalizados de diferente tipo de seguros. En este caso, el seguro de automóviles, los seguros que hemos estado viendo, pues se encuentran regulados en el Código de Comercio. Entonces, en el artículo 990 encontraremos el seguro de automóvil. Y dice, por este seguro de automóvil, el asegurador indemnizará los daños ocasionados. Vamos a ver qué dice la... Buen día, uno inicia la clase. Ya inició, ¿qué semana toca? Semana 16. Pero aún no ha iniciado. Y ahí envía una imagen donde ya estamos en línea. Bueno. Entonces, en el seguro de automóvil, pues el asegurador, que es la entidad aseguradora, indemnizará los daños ocasionados al vehículo o a la pérdida de este. Los daños y perjuicios causados a la propiedad ajena y a terceras personas con motivo del uso de aquel o cualquier otro riesgo cubierto por la póliza. Entonces, el seguro de automóviles tiene como función indemnizar todos aquellos daños ocasionados al vehículo o a la pérdida total del vehículo que se encuentra asegurado, así también como aquellos daños y perjuicios que se causen a la propiedad ajena y a otras personas. Luego dice daños al vehículo. Esto lo encontramos en el artículo 991 del Código de Comercio. Y nos dice, salvo pacto en contrario, el seguro de daño de automóvil asegurado comprende los ocasionados por vuelcos accidentales, colisiones, incendio, autoignición, rayo y robo total del propio vehículo. Entonces aquí nos aclara, ¿verdad? Que salvo que en el seguro se pacten otras condiciones, pues el seguro de automóvil va a cubrir estos daños. Los daños que se ocasionen por vuelcos accidentales, es decir, que vayan en carretera y pues el vehículo vuelque, colisiones, incendio, autoignición, rayo y robo total del propio vehículo. Esto lo encontramos regulado en el artículo 991 de nuestro Código de Comercio. No estamos yendo al código toda vez que lo mismo que se contempla en el artículo es lo que está consignado en la presente diapositiva. Cuando considere que hay que ampliar un poquito la información dentro del código, vamos a tener la lectura del mismo. Así que continuamos y dice,
Daños a la propiedad ajena. Esto lo encontramos regulado en el artículo 992 de nuestro Código de Comercio y nos indica, ¿verdad?, que el seguro de automóvil por daños a propiedad ajena comprende la responsabilidad civil del asegurado causado por el uso del automóvil al ocasionar daños materiales a vehículos u otros bienes. Ya recordemos que este seguro de automóvil no cubre únicamente los daños ocasionados al vehículo cubierto, sino que también va a responder civilmente por los daños causados a otros automóviles o a otros bienes. A eso se refiere los daños a la propiedad ajena contemplados en el artículo 992 del Código de Comercio. Luego nos dirigimos al artículo 993 de nuestro Código de Comercio y vemos acá lo que es el atropello de personas. Nos indica, ¿verdad?, lo relacionado al seguro de automóvil que por atropello de personas comprende la responsabilidad civil derivada de daños y perjuicios a terceros en su persona por el uso del automóvil asegurado, ¿verdad? Entonces, es importante manifestar que en el artículo anterior vimos, ¿verdad?, que era por colisiones, por robo, por rayones, pero también al momento de colisionar puede ser que surjan algunos daños, algunos perjuicios a terceros en su persona, ¿verdad? Que sí se dañe la integridad física de una persona por el uso, ya sea negligente o por cualquier cuestión accidental del automóvil asegurado. A eso se refiere el artículo 993 de nuestro Código de Comercio. Luego dice riesgos excluidos, artículo 995 del Código de Comercio. ¿Qué riesgos no va a cubrir nuestro seguro automóvil o dónde no va a responder la aseguradora o el asegurador sobre algunos daños ocasionados? Dice, salvo pacto en contrario, quedan excluidos los riesgos comprendidos en los supuestos siguientes. Entonces, en este caso, sí nos vamos a ir a nuestro Código de Comercio para poder verificar cuáles son los supuestos establecidos en el artículo 995 que se consideran como riesgos excluidos del seguro. Muy bien, nos vamos a nuestro Código de Comercio. Y aquí encontramos, ¿verdad?, en la subsección séptima del seguro de automóviles, en el artículo 990 tenemos la lectura del seguro, 991 los daños al vehículo, 992 daños a la propiedad ajena, 993 atropello de personas. Luego nos vamos al artículo 995, riesgos excluidos. Entonces, la aseguradora no va a cubrir los siguientes riesgos. Los que ocurrieren cuando el vehículo se encuentre fuera de los límites de la República de Guatemala, ¿verdad? Recordemos que es importante también en todo contrato administrativo, contrato mercantil, poder verificar que se encuentren dentro de los límites de Guatemala por cuestión de jurisdicción y de competencia, ¿verdad? Porque dentro de los estatutos pues se debe establecer, ¿verdad?, que la aseguradora únicamente va a cubrir estos daños dentro del país de Guatemala. El numeral 2 dice los daños en la persona del asegurado, de sus acompañantes o del conductor profesional, porque si bien es cierto, el seguro es del automóvil, no es de personas, ¿verdad? Entonces se van a cubrir algunos daños a terceras personas por ser daños a la propiedad ajena. En el numeral 3 dice la rotura de cristales o piezas del mecanismo del automóvil debido a uso inadecuado, sobrecarga o esfuerzo por encima de la capacidad del vehículo, ¿verdad? Entonces aquí ya entra pues la negligencia o el desconocimiento. Numeral 4 dice los provocados por infracciones graves al reglamento de tránsito, siempre que la infracción influya directamente en el accidente que cause el daño. Por ejemplo, si ustedes pasan un semáforo en rojo
o si usted va en contra de la vía, entonces al ocasionarse este accidente, pues la aseguradora no cubrirá dichos daños toda vez que se encuentran entre los riesgos excluidos. En el numeral 5, los ocasionados por embriaguez comprobada legalmente de la persona que maneje el automóvil asegurado o por persona carente de licencia para conducir, ¿verdad? Nos encontramos nuevamente en situaciones de negligencia e impericia y también imprudencia, ¿verdad? Entonces, todos aquellos daños que se ocasionen porque la persona o el conductor se encuentre bajo efectos de licor, no van a ser cubiertos por la aseguradora o el asegurador. De igual forma, por aquella persona que ocasione el daño y que al momento de la investigación se logre determinar o establecer que no cuenta con licencia para conducir. Luego tenemos el numeral 6 que dice daños en el equipo especial. Numeral 7, pérdida de utilidades o de ingresos. Esos riesgos no van a ser cubiertos toda vez que únicamente se cubren daños o responsabilidades civiles por el seguro del automóvil. Luego dice, numeral 8, riesgos extraordinarios como temblores, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes o guerra, ¿verdad? Estos riesgos extraordinarios claramente pues van a suscitar en masa si es que se diera alguno de estos siniestros, entonces es imposible que una aseguradora pueda cubrir todos estos daños. Por eso es que se queda estipulado en el contrato que no van a ser cubiertos. Numeral 9 dice los ocasionados por particular directamente en carreras o competencias. Numeral 10, los ocasionados por utilizar el vehículo para fines de instrucción o de enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, las escuelas de automovilismo podrían asegurar sus vehículos, pero todos aquellos daños ocasionados por las personas que desconocen cómo manejar no van a ser cubiertos por el seguro respectivo. Entonces, estos son los riesgos excluidos contemplados en el artículo 995. Ahora nos encontramos con lo que es que pueden observar ustedes en pantalla ahí, que están asegurando a una persona, ¿verdad? Encontramos en la imagen ahí una certificación, una bolsa de dinero, algunas pastillas, seguro médico, protegiendo a una persona, estrechando unas manos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a conocer lo que es del seguro de personas. Vamos tomando nota que el seguro de personas o seguro sobre las personas, como se le conoce doctrinariamente, tomemos nota por favor, seguro de personas o seguro sobre las personas, que es la denominación que se le da doctrinariamente, cubre los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad o salud de las personas. Para que el seguro quede cubierto debe formalizarse un contrato de seguro. Recordemos que todo contrato pues debe hacerse constar, todo seguro, perdón, se debe hacer constar en un contrato para poder extender la póliza correspondiente. Entonces el seguro de personas no es más que aquel contrato que se suscribe con un asegurador con el objeto de que él mismo pueda indemnizar en su momento y cubrir algunos riesgos que afecten tanto la existencia como la integridad como la salud de las personas aseguradas. Y pues debe de realizarse o formalizarse mediante un contrato de seguro para poderse extender como corresponde o como en derecho corresponde la póliza respectiva para hacer efectivo dicho seguro. Luego nos encontramos con las categorías, ¿verdad? Ahí dice dentro de la categoría de seguro de personas están el seguro sobre la vida o seguro de vida, el seguro contra accidentes o de accidentes, el seguro de daños, el seguro contra enfermedades o seguro de enfermedad y asistencia sanitaria o de gastos sanitarios, el seguro de decesos, el seguro de dependencia, el seguro de viajes, así como cualquier otro que pudiera afectar a las personas. No cabe duda que hay un sinfín de tipos de seguros que
las entidades autorizadas de prestar servicio de seguro ofrece al cliente o al usuario, ¿verdad? Porque son muy diferentes. No todos van a cubrir la totalidad de las categorías que se definen en la diapositiva que ustedes ven en la pantalla, sino que es necesario que usted escoja, o dependiendo de la prima o la indemnización que usted va a llevar a cabo para poder ser cubierto por este tipo de seguros, ahí es donde se va a determinar qué tanto va a cubrir o no el seguro que usted contrató o el seguro que usted adquirió, según las categorías que podemos observar en pantalla. Vamos tomando nota de estas categorías, por favor, tomando en cuenta que son bastantes. Les voy a dar tiempo para que puedan escribirlas, porque recuerden que las fotografías las borramos, se llena el teléfono y ya no encontramos toda esta información. Luego, pues ya en el grupo de Telegram empiezan todos los compañeros, ¿será que pueden compartir las diapositivas? ¿Alguien tiene la última diapositiva? Yo no pude observar la segunda. Entonces vamos a dejar unos minutitos para que usted pueda copiar las diferentes categorías de seguro de vida. Se los dejo en pantalla. Bueno, espero hayan tomado nota. Entonces, continuamos. Luego tenemos el seguro de menores contemplado en el artículo 996 de nuestro Código de Comercio. Dice: el seguro sobre la vida de un menor de edad que tenga 12 o más años requerirá su consentimiento personal y de su representante legal, ¿verdad? Recordemos que son los padres los que ejercen la representación de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? En su efecto, si no hubieran personas que puedan representar a un niño, pues habrá intervención de la Procuraduría General de la Nación, que son los encargados de la representación de niños, niñas y adolescentes cuando los mismos carecieren de representación. Entonces, el seguro de menores lo encontramos regulado en el artículo 996. Luego dice derecho propio del beneficiario, artículo 1004 de nuestro Código de Comercio. Entonces aquí ya encontramos el derecho y el seguro que va a cubrir la muerte del asegurado. Entonces nos dice el artículo 1004 que a la muerte del asegurado, el beneficiario registrado en la póliza adquirirá un derecho propio sobre la suma asegurada, que podrá exigir directamente del asegurador y sobre la cual no tendrán derecho alguno ni los herederos
ni los acreedores del asegurado, ¿verdad? Recordemos que si nos dirigimos a lo que es el derecho civil, pues encontramos dentro del derecho civil lo que es la sucesión hereditaria. Dentro de la sucesión hereditaria encontramos la sucesión testamentaria y la sucesión intestada, ¿verdad? Entonces es acá donde los herederos pueden hacer valer esos derechos de poder exigir algo que constituya parte de una herencia. Pero cuando hablamos de un seguro de vida, es claro el artículo 1004 al mencionar que únicamente se va a beneficiar del mismo, como su nombre lo indica, pues el beneficiario que se encuentre registrado en la póliza. Es por ello que en la clase anterior hablábamos de que cuando hay cambio o traslado de un seguro nominativo debe de ser debidamente aprobado por la aseguradora, porque en ningún momento pues el asegurado puede cambiar la persona sin que esté autorizado directamente por la aseguradora. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a este artículo y cuando suscita la muerte del asegurado, el beneficiario que va a recibir la indemnización respectiva o que puede exigir directamente al asegurador esa suma que cubre el seguro, debe estar registrado en la póliza, ¿verdad? No puede haber cambios sin que la aseguradora lo haya aceptado y lo haya plasmado en la póliza respectiva. Y con esto, pues también se nos aclara en las últimas 2 o 3 líneas que sobre esta suma asegurada no tendrán derecho alguno ni los herederos ni los acreedores del asegurado, ¿verdad? ¿Quiénes son los acreedores? Todas aquellas personas a las que el asegurado adeuda cierta cantidad de dinero, pero no pueden beneficiarse de la suma asegurada, toda vez que existe un beneficiario preestablecido. Esto lo encontramos en el artículo 1004. Luego dice extinción del seguro en el artículo 1004 también. Vamos a verificar en nuestro código si es en el mismo párrafo. Dice, el pago efectuado por el asegurador a los beneficiarios registrados en la póliza extingue todas las obligaciones contractuales derivadas de la misma, ¿verdad? Recordemos que el asegurado pues se encargó de pagar una prima contemplada dentro del contrato de seguro para que otra persona se beneficiara con esta suma asegurada. Entonces, nos dice que el seguro se va a extinguir según el artículo 1004 del Código de Comercio cuando el asegurador efectúe el pago respectivo de la suma asegurada a los beneficiarios registrados en la póliza. Y con este pago pues se van a extinguir todas las obligaciones que se habían adquirido dentro del contrato y todas aquellas obligaciones derivadas del mismo contrato. Esto en el artículo 1004, vamos a tener la lectura del código para verificar que ahí estén contemplados ambas situaciones. 1002, 1003 y 1004. Efectivamente, en el artículo 1004 encontramos las 2 diapositivas que ya observamos en pantalla en 2 párrafos diferentes, ¿verdad? Lo relacionado a los beneficiarios registrados en la póliza y de qué forma se extingue el seguro o las obligaciones contraídas mediante el contrato de seguro que el asegurado había suscrito con el asegurador. Esto en el artículo 1004 de nuestro Código de Comercio. Luego nos vamos nuevamente a nuestra diapositiva y encontramos suicidio del asegurado en el artículo 1008, ¿verdad? Del Código de Comercio. Dice, el asegurador estará obligado al pago de la suma estipulada aún en caso de suicidio del asegurado, cualquiera que sea el estado mental del suicida o el móvil del suicidio. Se ocurre después de 2 años de celebrado o rehabilitado el contrato. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que la característica o el requisito esencial para el pago de la suma asegurada es que hayan transcurrido ya 2 años de celebrado o rehabilitado el contrato. Si ocurriere antes, el asegurador únicamente está obligado a la devolución de las primas percibidas, ¿verdad? Este tema es, no sé, yo lo veo como trágico, o no sé cómo denominarle, ¿verdad? Pero
es importante conocer, ¿verdad?, estas situaciones que la ley regula en cuanto a los asegurados, porque en algunas ocasiones pues podemos pensar, ¿verdad?, que como fue una muerte provocada, una muerte premeditada, pues el asegurador no tiene la obligación de poder cubrir la suma asegurada toda vez que no suscitó en la forma pactada dentro del seguro. Pero en este artículo se establece que aunque haya existido suicidio del asegurado, pues el asegurador tiene la obligación de pagar la suma estipulada, siempre y cuando hayan transcurrido ya 2 años de haberse celebrado el contrato o haberse rehabilitado el mismo. Y si fuese antes, pues entonces el asegurador también tiene la obligación de poder reintegrar al beneficiario las primas percibidas. Recordemos que muchas veces por ignorancia de la ley, aunque no se puede alegar ignorancia de la ley, pero muchas veces por desconocimiento las personas no hacen efectivos sus derechos, ¿verdad? Hay muchas personas que pasan muchas penas después de estos eventos o estos siniestros que son muy lamentables, ¿verdad? Y que conllevan a muchos gastos, se constituye un riesgo económico también para las personas. Entonces es importante que tengamos este conocimiento, ¿verdad? Y que la ley se haya, que los legisladores hayan tenido el cuidado de poder plasmar este artículo, ¿verdad? Poder legislar estas condiciones en cuanto al seguro de vida. Luego nos encontramos con el reaseguro y dice, ustedes pueden ver en la pantalla una imagen donde se encuentra un riesgo, posteriormente un asegurador que tiene marcado pues cierto porcentaje del círculo y el reasegurador pues un espacio más grande, ¿verdad? Un porcentaje más alto dentro de la imagen. Riesgo en blanco, asegurador un poco, la cobertura es mínima y el reasegurador una cobertura más alta, ¿verdad? Entonces dice del contrato de reaseguro. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 1020 de nuestro Código de Comercio. Por el contrato de reaseguro, el asegurador traslada a otro asegurador o reasegurador parte o la totalidad de su propio riesgo. Cuando empezamos a hablar de seguros y cuando hablamos de aseguradoras y reaseguradoras, pues un estudiante preguntaba, ¿verdad?, cuál era la diferencia entre la aseguradora y la reaseguradora. Entonces, la reaseguradora es toda aquella entidad que también presta servicios de seguro que auxilia a una aseguradora principal con el objeto de que la aseguradora pues no tenga demasiadas pérdidas en su capital al momento de cubrir pues un siniestro que constituya una suma asegurada muy alta. Entonces, el contrato de reaseguro nos dice el artículo 1020 que el asegurador pues traslada a otro asegurador o reasegurador parte o la totalidad de su propio riesgo. Todos los contratos de reaseguro deberán registrarse en la entidad fiscalizadora sin que sea exigible ningún otro trámite o legalización cuando los reaseguradores sean extranjeros, ¿verdad? Recordemos que cuando empezamos a hablar de las aseguradoras o reaseguradoras, hablábamos también de aseguradoras que funcionan u operan dentro del país guatemalteco, siempre y cuando han sido previamente autorizados para poderse establecer dentro de la jurisdicción guatemalteca. Entonces, esto nos habla del contrato de reaseguro, ¿verdad? Trasladar por parte del asegurador a otra aseguradora cierto porcentaje de su riesgo o la totalidad del riesgo para que el mismo no pierda la capital. Recordemos que cuando vimos el capital mínimo pagado inicial, veíamos que las reaseguradoras pues deben de tener mucho más dinero contemplado en este capital, toda vez que contribuyen a resguardar a las aseguradoras principales. Los contratos de reaseguro pues deben ser registrados en la entidad fiscalizadora, pero no se exige ningún otro trámite adicional si la reaseguradora va a ser extranjera, ¿verdad? Es lo mismo, como que la trabajáramos como una aseguradora nacional o una reaseguradora extranjera o internacional. Vamos a verificar el artículo 1020 para ver qué otra información nos proporciona.
previo a terminar y llegar a nuestras preguntas para examen. Aquí tenemos el contrato de reaseguro, dice todo, sí, dice lo mismo, el artículo dice lo mismo. Luego encontramos las normas supletorias. Esto no lo tenemos en las diapositivas, pero nos dice, ¿verdad?, que en lo no previsto por las partes en el contrato se aplicarán las normas internacionalmente reconocidas en el tipo de reaseguro de que se trate y en forma supletoria a las disposiciones de este código en lo que fueran aplicables. Luego acá en los comentarios, recordemos que el código que nos proporcionaron el semestre pasado, un compañero amablemente pues nos proporcionó este código en PDF, el cual se encuentra debidamente actualizado y con algunos comentarios, ¿verdad? Comentado. Nos indica, ¿verdad? Acá en el numeral 627, como usted puede ver de las anotaciones, que cuando hablamos de que los contratos de reaseguro deben estar registrados en la entidad fiscalizadora, se refiere a la superintendencia de bancos, ¿verdad? Esa entidad fiscalizadora es la superintendencia de bancos, lo que permite que el reasegurador pueda ser un ente extranjero. En caso de conflictos que surjan como consecuencia del contrato, deben resolverse por medio de arbitraje con árbitros expertos en la materia. Ver artículo 1022 de este código. Entonces, para no quedarnos con la duda y en virtud de que todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a ver el artículo 1022 donde nos habla de las divergencias. Y nos dice que las divergencias entre asegurador y reasegurador se resolverán por la cláusula del arbitraje que contenga el contrato. Entonces es importante, ¿verdad?, que tomemos nota que en el contrato de reaseguro debe constar una cláusula de arbitraje, la cual expresará que los árbitros deben ser técnicos y tomarán en cuenta principalmente los usos y costumbres del reaseguro. No será necesario consignar en escritura pública la cláusula compromisoria contenida en este contrato, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos nota de este artículo, donde nos indica, ¿verdad?, que el contrato de reaseguro debe de tener o contar con una cláusula de arbitraje, que los árbitros deben ser técnicos y que se tomarán en cuenta los usos y costumbres del reaseguro. Y también esta salvedad, ¿verdad?, porque a veces nos queda duda de que si es necesaria la cláusula compromisoria, debe hacerse constar en escritura pública, pero aquí dice que no será necesario consignar en escritura pública la cláusula compromisoria contenida en este contrato. Muy bien. Luego dice, falta de acción contra el reasegurador. La persona que tenga el carácter de asegurado directo o de beneficiario no tendrán acción alguna en contra del reasegurador o los reaseguradores, porque recuerden que aquí el asegurado pues contrató o prestó los servicios, solicitó los servicios de un asegurador específico. Pero el asegurador, con el objeto de no tener una pérdida total de su capital al momento de cubrir cierto siniestro, busca el auxilio de un reasegurador. Pero ese ya es un compromiso y un contrato que se adquiere entre el asegurador y el reasegurador. Entonces, en ningún momento, pues el asegurado directo o el beneficiario va a poder repetir o va a poder reclamar en contra de la reaseguradora, según el artículo 1023, porque nos indica, ¿verdad?, que la persona que tenga el carácter de asegurado directo o beneficiario no tendrá acción alguna en contra del reasegurador o los reaseguradores. Es importante saber, ¿verdad?, porque puede ser que el asegurado o el beneficiario tenga conocimiento, que la aseguradora se auxilió de una reaseguradora y que si en algún momento no cumple con la suma asegurada, pues existe esta reaseguradora que va a ser la encargada de cumplir. Cuando no, realmente la reaseguradora está auxiliando a la aseguradora principal, pero en ningún momento se podrá repetir o se podrá reclamar contra ellos, toda vez que el contrato y la cláusula compromisoria es con el asegurador, ¿verdad? Entonces, estas situaciones serán
las que se deben de resolver mediante arbitraje a falta de responsabilidad de la aseguradora, pues la reaseguradora podrá resolver esta divergencia con la misma a través del arbitraje. Muy bien. Con esto estamos culminando lo que es nuestro tema de seguros, ¿verdad? Y es lo que nos permitió abarcar únicamente nuestro programa de estudios dentro del curso de Derecho Mercantil 2. Entonces, ya pudimos ver el contrato del reaseguro en el 2020 y ahora nos corresponde poder verificar las preguntas para esto. Recordemos que estas preguntas pues, nos ayudan a retroalimentar los temas vistos en clase, en conferencia en vivo, así como los vistos en el video introductorio. Las preguntas no son las mismas del video introductorio, así que debemos de estudiar ambas, retroalimentar ambos recuadros de preguntas para estudiar. Semana 16, pregunta 1. Por este seguro de automóvil, ¿el asegurador indemnizará los daños ocasionados al vehículo o a la pérdida de este? Semana 16, pregunta 2. El seguro de daños del automóvil asegurado comprende los ocasionados por, y ahí ustedes deben de escribir cuáles. Semana 16, pregunta 3. El seguro sobre la vida de un menor de edad que tenga 12 o más años requerirá, que dijimos que requiere, ¿verdad? Según el artículo establecido. Semana 16, pregunta 4. ¿Cómo se extinguen todas las obligaciones contractuales derivadas de la póliza de seguro? Semana 16, pregunta 5. Contrato por el cual el asegurador traslada a otro asegurador o reasegurador parte o la totalidad de su propio riesgo. Con esto agotamos nuestras preguntas para estudio. Estoy muy agradecida con Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de la docencia virtual a través de la Universidad Rural de Guatemala. Y también agradezco a ustedes su anuencia a continuar con las clases virtuales, a todas las personas que se preocupan por descargar las diapositivas, por trasladárselas a los compañeros, a los que están al tanto siempre de las clases, que no se conectan únicamente y dejan su teléfono ahí, ¿verdad? Y que el docente esté hablando y hablando y hablando. A todos los que nos hicieron llegar sus correos, sus comentarios, sus críticas al correo del curso, ¿verdad? Y al grupo de Telegram también, muy agradecida. Y mil disculpas por los inconvenientes que hubieron en muchas ocasiones por la computadora, porque se reiniciaba, por cuestiones de red, de señal. Y también hacerles ver que en muchas ocasiones empezábamos 5 o 6 minutos tarde porque a algunos les cuesta conectarse y pues se pierden algunas cuestiones importantes de la clase. Yo sé que es parte de la responsabilidad de los estudiantes, pero también reconocemos que nosotros fuimos estudiantes y que en algún momento dado pues necesitamos de estos minutos, ¿verdad? Esta mía extra que se les proporcionó al inicio de cada clase. Pero gracias a Dios se lograron agotar cada uno de los temas establecidos. Nos están pidiendo una diapositiva, pero no sé quién sea, qué tipo de diapositiva quiere. Leslie. Entonces vamos a verificar que hay una compañera que se llama Celeste, si no estoy mal, que ella hace favor siempre de enviar las diapositivas o las clases en vivo ya descargadas. Entonces muchas gracias por su atención. Si Dios permite que estemos en una próxima clase a través de otro curso, pues espero estar con ustedes, y si no, fue un gusto estar con ustedes en el curso de Derecho Mercantil 2 y esperemos podamos vernos en clase, ¿verdad? Ya de forma presencial. Que Dios les bendiga, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.